Crisálida 1081 capítulo. El fantasma del pasado de las hormigas Enid. Enid. ¿Qué diablos es eso? El exalcalde de Renovación se sentó muy erguido en la cama. Ese es el fantasma de Antoni. Vaya. ¿El qué? La anciana se quedó atónita mientras alcanzaba su mesita de noche para agarrar su chal y envolverlo sobre sus hombros. Sí. Estoy totalmente muerta. Espantoso. Oh, mierda, hormiga irritante, se burló en la habitación vacía. Lo creeré cuando vea tu cadáver podrido frente a mí. Pero me comería. Quiero decir, me han comido muchísimo. Enid puso los ojos en blanco. Por muy inquietante que fuera tener la voz del grande resonando en su habitación o mente, era difícil saberlo, él seguía siendo absolutamente terrible ante cualquier tipo de engaño. ¿Te han comido, verdad? ¿Cómo sabías? Preguntó, cruzando sus delgados brazos sobre su pecho. Delicioso. Como un pollo asado muy grande. ¿Cómo sabrías? Por la mirada de satisfacción en la faz de mi enemigo. ¿Y cómo verías eso si estuvieras muerto? Con mi visión fantasmagórica. Oh. Realmente estaba decidido a intentar que esto funcionara. Enid levantó una mano para pellizcarle el puente de la nariz. Ya era bastante malo tener que despertarla, pero ahora estaba empezando a provocarle dolor de cabeza. ¿Podrías dejar de ser ridículo? Ella chasqueó. Soy una mujer mayor y necesito descansar. Si quieres hacer bromas tontas y molestar a la gente, hazlo con Bane, probablemente lo disfrutará, simplemente no tengo paciencia. Una larga pausa. Podría haber estado muerto, ya sabes. No es que sea inmortal ni nada por el estilo. La voz de Antoni resonó en su mente de una manera más normal ahora que había abandonado esta pretensión de fantasma. Si murieras y volvieras a la vida como un fantasma, creo que lo último que sentirías en la necesidad de hacer es perseguirme, pensó en él, pero luego se preguntó si él podría escuchar el diálogo interno. No había ningún sentido de un puente mental que los conectara y cómo estaba haciendo esto. ¿Qué estás pasando, Antonio? ¿Cómo me hablas? Probablemente no quieras saber y... ¿What? ¿Por qué no querría saberlo? ¿Me has hecho algo? No. Sin embargo, si te lo explicara, te verías obligado a compararte con Bane. A probar. Exactamente. Entonces, ¿y dónde estás? Enid resopló. Vine hasta el cuarto para intentar alcanzarte, y he estado esperando durante semanas. ¿Qué has estado haciendo? Oh, tú sabes. Luchando contra demonios de nivel 8, luchando contra la ola, entrenando a los jóvenes. Poco. Bueno, entonces tienes mucho tiempo para venir a visitar a una anciana antes de que muera, sonriendo Enid. ¿Cuándo puedo esperarte? Deberías haber considerado ser un monstruo. Ni siquiera envejecemos. Oh, es muy discreto decirlo. Yo sí, ¿verdad? He estado trabajando duro en mi tacto. Estaba siendo sarcástico. Maldita sea. Antonio, y bien. Estoy en el nido de todos los modos, así que puedo llegar allí bastante rápido. Te veo en una hora. ¿Cómo sabes dónde estoy? Porque hay razones. ¿Me estás sintiendo con magia mental? Es seguro. Vayamos con eso. No me gusta cómo suena eso. No deberías. Nos vemos pronto. Gruñendo para sí misma, Enid se levantó lentamente de la cama y se vistió, sin saber cómo se suponía que esa hormiga gigante e idiota la encontraría dentro del alojamiento para invitados inacabado del nido. Era bastante comprensible que esta sección de la fortaleza hubiera quedado sin terminar, considerando que las hormigas no esperaban que alguien viniera aquí y usara estas habitaciones durante algún tiempo todavía. Estaba sorprendida de que realmente la hubieran dejado correrse en primer lugar. Probablemente, su relación relativamente estrecha con el mayor fue responsable de eso. Tal como estaban las cosas, ella era la única residente humana del cuarto estrato que no era una luchadora dedicada, y dependía de las hormigas para todo. Se sintió mal por la colonia al tener que esperarla de pies y manos, pero rechazaron cualquier oferta de disculpa. La antigüedad significaba mucho para ellos y, a pesar de la edad que tenía Enid, parecían pensar que eso le otorgaba un nivel de estatus. Media hora más tarde, alguien llamó suavemente a su puerta y Enid se acercó arrastrando los pies, preguntándose si Antoni de alguna manera había logrado esconderse en el pasillo. Por supuesto, ese no fue el caso. Cuando abrió la puerta, se encontró con dos hormigas más pequeñas, magas, que pronto conectaron un puente mental. Hola Enid, la saludaron, nos han pedido que te acompañemos a una cámara para que puedas hablar con el mayor.
Oh, no necesitan molestarse, les dijo, si me dicen a dónde ir, estaré bien para caminar sola. Las dos hormigas asintieron como si entendieran, luego rápidamente la envolvieron con magia de fuerza y la colocaron suavemente sobre una de sus espaldas. Esto no tomará un momento, le aseguró uno de ellos mientras comenzaban a correr suavemente por el pasillo. Enid puso los ojos en blanco. Pensó que si se hubiera quedado con los humanos, comenzarían a cuidarla a medida que se deteriorara. ¿Quién podría haber previsto que las hormigas serían aún peores? Al final del corredor, que se curvaba alrededor de la pared interna que separaba la fortaleza interior y exterior, sabía que había una gran cámara abierta, que era donde suponía encontraría a Anthony. Miró hacia adelante y vio algo enorme balanceándose en la entrada, bloqueando momentáneamente la luz. ¿Qué fue eso?, chilló. Creo que el mayor ha llegado, le informó uno de sus escoltas. ¿Qué tan grande se había vuelto ese maldito grande? Casi tenía miedo de mirar. Sintiéndose un poco ridícula, mantuvo la vista baja mientras la llevaban al espacio abierto, y solo se atrevió a mirar hacia arriba después de haber respirado varias veces para estabilizarse. Por supuesto, había oído hablar de los monstruos de nivel 7. Su querido esposo, Terrion, había visto algunos a lo largo de su carrera, pero nunca había peleado contra ninguno. Un nivel de poder que ella había esperado nunca ver. Ahora, cuando levantó la vista, no vio nada en absoluto. ¿A dónde había ido? Escuchó un sonido de raspado en lo alto y... Cuando volvió los ojos hacia el techo, lo vio, gigantesco, aferrándose al techo como una visión de sus pesadillas. ¡Boh! Anthony lloró en su mente. Enid se agarró el pecho y cayó hacia atrás. ¡Santo cielo, Enid! No me asustes así. No te asustas así. Enid graznó. Casi matas a una anciana, bufón. Pensé que mi corazón se iba a detener y... No tengo una apariencia tan aterradora. Krinis dice que soy muy guapo. Eres enorme. Y morado. Tus mandíbulas son del mismo tamaño que mi cama. Sabías muy bien que me ibas a tomar por sorpresa colgando así del techo. El gigantesco monstruo se rascó la cabeza con una de esas enormes antenas. Tan grosero como la pierna de un hombre y tan largo como el ancho de una casa. No se sintió así desde la última vez que Enid lo había visto, pero Anthony había cambiado radicalmente. Su última evolución realmente fue un gran cambio, dijo. No puedo creer lo diferente que te ves. A falta de una palabra mejor, la hormiga se acicaló, limpió sus antenas y se movió para hacer rebotar la luz en su caparazón. Bien. Aumenté mucho de tamaño. Tengo que impulsar ese poder de alguna manera. No es solo eso. Retrocede un poco, déjame verte bien. ¿What? Continúa, retrocede. Después de un momento de vacilación, Anthony retrocedió unos pasos y se detuvo, inseguro, mientras Enid pasaba la mirada por su nueva forma. Lo primero que llamó la atención fue, por supuesto, su gran tamaño. Desde la punta más adelantada de sus mandíbulas hasta la parte posterior de su abdomen, medía entre membrillos y 20 metros de largo, y posiblemente 8 de altura, según sus cálculos. Cada pierna tenía un largo absurdo, tan gruesas que no parecían pertenecer a un insecto en absoluto, aunque en comparación con el resto de su cuerpo, la proporción era la correcta. El caparazón fue el siguiente gran cambio, ya no era una capa de diamante brillante sobre los colores comunes de la colonia, el caparazón de Anthony se había transformado en algo completamente distinto. Un púrpura profundo y brillante, algo opaco, de modo que casi sentía como si pudiera mirar dentro de él, oscureciéndose hasta volverse negro a medida que se hacía más espeso. La luz parecía ondear mientras jugaba a través del material que componía el caparazón, como si tocara la superficie de un lago. Todo su cuerpo estaba cubierto de esa sustancia, incluidas placas más delgadas en las piernas y las mandíbulas. Las propias mandíbulas eran horribles. Mientras una persona grande fuera alta, no eran las herramientas de agarre rechonchas y algo romas que veía en los magos y curanderos. No, eran armas mortales y tenían el aspecto adecuado. Enganchados en los extremos, con púas espaciadas uniformemente a lo largo de los extremos, parecían que podían atravesar una armadura con la misma facilidad con la que aplastaban una roca. Encima de su cabeza, los ojos de Anthony eran más o menos los mismos que siempre habían sido, aunque las lentes parecían haber hecho más grandes, hasta el punto de que podía ver las líneas que los separaban. Algunos eran claramente más grandes que otros también, lo cual era interesante. Sus antenas también eran interesantes. A la luz, pudo ver que no eran tan sólidos como imaginaba, ya que vislumbró hilos de hilo increíblemente finos flotando a su alrededor. Sé que soy magnífico, pero esto se está poniendo incómodo.
No me llamaste aquí solo para echar un vistazo a mi brillo, ¿verdad? Por supuesto que no, se burló la anciana. Pero nunca antes había visto un monstruo de nivel 7, y mucho menos uno mítico. Pensé que debería echar un buen vistazo mientras tuviera la oportunidad. Aún no estás muerta, Enid. No, gracias a ti. Está bien. Lo lamento. Caray. Ah, los curanderos están aquí. Un equipo de hormigas entró corriendo en la cámara, 5 de ellas, corriendo hacia ella e inmediatamente empujándola y pinchándola suavemente con sus antenas. ¿Qué está pasando? Espantar. Intentó despedirlos con un gesto, pero ellos la ignoraron y ella sospechó que sabía por qué. «Esto es obra tuya, ¿no?», exigió al grande. «Sí. Pensé que debería hacer que la tripulación te revisara. No podemos permitir que mueras sobre nosotros, Enid. No por mucho tiempo todavía. Soy vieja», intentó débilmente quitarse las hormigas, «no hay cura para eso. Además, no creo que importe si todavía estoy aquí en este momento. He dimitido como alcalde. Creo que la gente puede llevarse bien sin mí». Se sobresaltó cuando la hormiga gigante se acercó de repente, poniendo un ojo enorme al alcance de su alcance. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy buscando algo de sentido común ahí». «¿De qué estás hablando?» «Hay una razón por la que las hormigas veneramos al mayor, y a los mayores entre nosotros, y dado que las hormigas lo hacemos, objetivamente es lo correcto. Tienes muchísimos conocimientos, experiencia y sabiduría en esa cabeza tuya. De hecho, de todos los humanos que hemos conocido, creo que tú has hecho más que ningún otro por nosotros. ¿Crees que todo eso se va por la ventana o que no estamos agradecidos? Estás diciendo tonterías». Una vez completado el diagnóstico, las hormigas comenzaron a canalizar magia curativa hacia ella, lo cual estuvo bien. Una luz cálida inundó su cuerpo, aliviando sus dolores y molestias. Fue casi suficiente para hacerla reír. Había oído hablar de nobles ricos que se curaban todas las mañanas para prolongar sus vidas y reducir el dolor del envejecimiento, pero nunca imaginó que eso se aplicaría a ella. «Bueno, eso es muy amable», dijo finalmente. «Sigo pensando que es un desperdicio, hay muchos soldados ahí fuera luchando a los que les vendría bien curarse. Y por eso eres importante, Enid. Te juro que fuiste una hormiga en una vida pasada». Ella no había sido tal cosa y estaba a punto de decirlo cuando los 5 sanadores se dieron vuelta y rápidamente cubrieron su cabeza hasta los pies con un viscoso líquido verde. Si ver un monstruo de nivel 7 había sido un espectáculo extraordinario, verlo caer sobre su espalda y patear sus 6 piernas en el aire mientras gritaba de risa en su cabeza fue una experiencia completamente distinta. Mendant y Francis no sabían cuándo los curanderos se habían ganado la reputación de ser cascarrabias, pero ambos sentían firmemente que no se lo merecían. No estaban de mal humor. Estaban brindando servicios vitales y vivificantes a sus hermanos. En todo caso, la acusación de que tenían mal carácter solo les hizo sentir que los demás estaban siendo desagradecidos. Mendant. Encantado de verte de nuevo, ¿cómo van las cosas en los túneles? Francis. Es maravilloso verte también. Las cosas van bien hasta ahora. Los túneles se mantienen estables, a pesar de la cantidad de monstruos que aumentan cada hora. No hay suficientes sanadores para todos, pero claro, nunca hay suficientes sanadores. Son. Muy cierto. Ven aquí y toma una taza de té. Oh. ¿Tienes té? ¿Cómo lograste poner tus mandíbulas en eso? Pensé que se nos acabaría. Esta mañana llegó un nuevo envío y logré conseguir una caja para mí. Eres astuto. Estoy asombrado por tus talentos, como siempre. Las 2 hermanas se acomodaron alrededor de la mesa y suspiraron de placer mientras bajaban la cabeza y comenzaban a sorber su cerveza. La cantidad justa de azúcar, suspiró Francis, realmente sabes cómo preparar una buena taza. Si tan solo tuviera algunas galletas, pero desgraciadamente no pude conseguirlas. No hay necesidad de lamentarse, hermana mía. Volveré en un momento. Francis se levantó de su silla y desapareció de la habitación, solo para regresar un momento después con una pequeña fuente de galletas agarrada entre sus mandíbulas. «Ah, maravilloso», exclamó Mendant, con los ojos brillando de deleite. «Simplemente perfecto. Gracias, Francis. El placer es mío, por supuesto». Una vez más, las 2 hermanas se dispusieron a disfrutar de sus bocadillos, solo para ser bruscamente interrumpidas cuando un mensajero explorador irrumpió en la habitación. «Necesitamos sanadores en los túneles, inmediatamente». «¿Qué?», espetaron los 2 miembros del consejo. «¿Qué has hecho ahora?». Francisco gimió.
¿Qué les has hecho a los curanderos apostados allí abajo? Exigió Mendant, mirando al explorador. ¿Abrumado y con exceso de trabajo otra vez? El explorador estaba suficientemente preparado, sabiendo que esto sucedería. Empleó la táctica experta transmitida a todo el cuerpo de mensajeros. Desviar la culpa. Sloan me ordenó que los llamara a los dos. El explorador lanzó un saludo seco, solicita su presencia en la cámara de preparación de inmediato. Luego se dio vuelta y corrió hacia él. Cuando los dos miembros del consejo llegaron debajo de la fortaleza, fue como si fueran seguidos por nubes de tormenta individuales. Otras hormigas las habían evitado durante todo el tiempo que bajaban, y ahora que habían llegado, incluso los soldados más grandes dieron pasos ligeros mientras avanzaban hacia los generales en el medio de la cámara. ¿Qué está pasando, Sloan? Exigió Francis mientras los dos se abrían paso hacia el círculo. Será mejor que esto sea bueno, refunfuñó Mendant. Sloan saltó cuando los dos se dieron a conocer y se giraron. Oh. Claro. Gracias por venir, ustedes dos, sé que acaban de terminar sus turnos, así que estoy muy agradecido. Sigue adelante, la interrumpió Mendant. Estás perdiendo el tiempo, dijo Francis intencionadamente. Correcto. Lo siento. Ha habido una oleada de heridos en 3 de los túneles y los curanderos de primera línea están abrumados. El hospital de allí también está inundado. ¿Qué más hay de nuevo? Ah, sí. ¿Algún plan para traer más sanadores con el próximo grupo de refuerzos? Como hemos estado preguntando durante semanas. Por supuesto que hemos pedido más sanadores. ¿Cuántos? 2000. ¿De cuántas hormigas? 40.000. Ambos sanadores se desplomaron ante la noticia, pero solo momentáneamente. Su mal humor interno solo los impulsó a estar más gruñones. Si esto dura mucho más, tendrás que volver a unir tus propias piernas con jarabe de azúcar, advirtió Mendant al general. Y no seré yo quien los arranque. Si los sanadores se estiran un poco más, seremos transparentes. Necesitamos más soldados para las líneas del frente. No sirven de nada si están en una cama de hospital. Vamos, Mendant, dijo Francis, no están escuchando. Pongámonos a trabajar. Menos mal que algunos de nosotros estamos trabajando, refunfuñó Mendant, lo que provocó que Sloan se moviera de ira. Sabiamente, la general mantuvo cerrada su glándula de feromonas. Los dos sanadores se mantuvieron unidos y llegaron al primer túnel, corriendo hacia el puesto médico avanzado. ¿Qué tenemos? Preguntó Francisco. La sanadora a cargo no levantó la vista de donde estaba ocupada cerrando una fea herida en el caparazón de un mago. Tengo 342 piernas rotas, 611 piernas cortadas y casi 1000 traumatismos graves en el caparazón. Maldita sea. Rápido, Francis, vamos a limpiarnos. Las dos hormigas corrieron hacia un área lateral, brillando con encantamientos y agitaron sus antenas a través de la luz. Una vez limpiados adecuadamente, se trasladaron al hospital propiamente dicho y comenzaron a trabajar. 3 piernas cortadas. Eso es duro, soldado. Iniciaré el proceso de curación, pero les tomará una semana volver a crecer. Asegúrate de comer biomasa, 3 veces al día. Gracias, sanador. ¿Qué estás haciendo ahí afuera? Te juro que estás tratando de lastimarte. Mira tu caparazón. Eso es un golpe directo. Haré lo mejor que pueda para cerrarlo, pero te trasladarán al hospital principal por un tiempo. Una estancia prolongada. Tienes suerte de estar vivo. Gracias, sanador. Los dos atravesaron el hospital en 1 hora, usando su energía lo más eficientemente posible antes de partir, pidiendo a más sanadores que salieran de sus descansos y regresaran a las salas médicas antes de apresurarse a la siguiente. Dondequiera que iban era un desastre, los sanadores estaban al límite de su capacidad y se quedaban sin maná y fluido curativo. Cuando terminaron con los 3 túneles, estaban exhaustos y se desplomaron de regreso a la cámara central para encontrar que Sloan había sido reemplazado por Víctor. Me alegro de que estés aquí, dijo Víctor, tenemos emergencias en 2 túneles. Los curanderos están abrumados. Lo apuesto, dijo Francis sarcásticamente. Mendant estaba a punto de saltar hacia adelante y atacar al general con sus propias mandíbulas cuando un corredor aceleró hacia ellos. Mensaje del mayor, máxima prioridad. Víctor se dio vuelta, sorprendido. ¿Qué? ¿Qué quieren? El mensaje es el siguiente. Trae más sanadores, ¿qué diablos te pasa? El mensaje termina. Víctor asintió, aceptando la derrota mientras Francis y Mendant chocaban sus antenas. Es bueno saber que alguien estaba cuidando de ellos.
En tiempos de guerra o de gran peligro, muchas cosas se dejan de lado. La moralidad, el orden, la ley, la jerarquía, el respeto, cosas así a menudo se desechan para asegurar lo que más le importa a una criatura inteligente: la supervivencia. No somos así. Nuestra misión es sacrosanta. Nuestra ley está entretejida en la fibra misma de nuestro ser. No hay vida sin misión, no hay futuro sin misión y nunca habrá presente sin misión. Aunque el mundo debería arder a nuestro alrededor, seguimos sirviendo. Extracto de las dedicatorias de los sin nombre. El anónimo ejecutó la genuflexión 8 veces y entró en el santuario del sueño. Ser abrazado por la pura oscuridad era como estar cerca de la propia colonia. Estaba en casa. Guiada únicamente por el olor, maniobró por los estrechos y retorcidos pasillos hasta que encontró a quien estaba buscando. Los acólitos, inmóviles como una hormiga dormida, formaban un círculo alrededor de una tenue luz hundida en el suelo. Allí mantuvieron la vigilia hasta pasadas las 8 segundas del día. El hombre sin nombre se acercó y volvió a hacer una genuflexión. El acólito a su izquierda, el acólito de las sombras, hizo una señal sutil y así se acercó. El mayor descansa, el acólito inició el saludo ritual. 8 horas al día, respondió el anónimo. Saludos, uno sin nombre. Eres bienvenido al santuario. Te saludo, acólito. ¿Qué noticias del mundo despierto encierran las sombras? Es difícil. El número de transgresiones contra el 8 se cuenta por cientos cada día. Nuestra capacidad para arrebatar a los herejes del campo de batalla es limitada y, por lo tanto, escapan de nuestra ira y justa limpieza. No duermen, sus caparazones permanecen sin encerrar, sus antenas cargadas de arena y sin arreglar. Vergonzoso, el anónimo firmó salvajemente. No se puede permitir que esto siga así. Dame la orden y cazaré a aquellos que escupen ácido en la cara del mayor. Encuentra tu descanso interior, sin nombre, firmó el acólito, la orden no se cumple con tu ira. Déjalo a un lado y piensa en lo que puedes hacer. Con dificultad, la persona sin nombre reprimió su ira y buscó la calma helada que también le sirvió en su largo servicio al Santum. Pido disculpas por mi arrebato, hizo señas, pero el acólito lo descartó con un gesto. No es nada, todos estamos nerviosos ante una herejía tan rampante y extendida. Simplemente hay demasiados y nosotros, muy pocos. Tomaremos a los que podamos y recordaremos a los que no podamos. Tendrán su tiempo en las celdas, no temas. Escucho y obedezco. Los curanderos se ven obligados a trabajar sin descanso para superar la escasez de personal. Hoy los pasaremos por alto, no sea que nuestras hermanas sufran y mueran por falta de atención. Hay varios exploradores que han desdeñado las cámaras de letargo durante varios días. Captúralos y déjales aprender el error de sus caminos. Experimentarán un descanso y una relajación lujosos antes de que termine este día. Esto está bien. Recibidas sus órdenes, el hombre sin nombre partió a través de los túneles oscuros una vez más. Pasadizos estrechos y senderos secretos que serpentean por la gran fortaleza como insidiosos zarcillos de la verdad. No había lugar al que no pudiera llegar y su presa no escaparía a su justicia. 8 horas después, regresó al Santum. Le habían fijado 3 objetivos y había cumplido 3. Esos exploradores ahora descansaban en las celdas, su flagrante violación de los 8 puesta en orden. Había satisfacción en ese conocimiento, una alegría silenciosa que calentaba al anónimo desde dentro. Pero abrumadora esa sensación, estaba la indignación. El número de violaciones siguió aumentando hasta alcanzar niveles catastróficos. Los miembros de la colonia se alejaron de la ley de los mayores en todo momento. Ardía en sus entrañas, tal como ardía dentro de todos los demás miembros del Santum que veía. Con suerte, el letargo que se avecinaba ayudaría a aliviar su frustración y limpiaría su corazón de esta ira. Ella era una criatura de las sombras. La paciencia y la lógica fría y despiadada eran sus armas más afiladas. Saludos, sin nombre, el acólito del descanso le dio la bienvenida cuando entró en la gran cámara de descanso. Espero que tu trabajo haya sido fructífero. En el centro de la enorme sala, excavada profundamente en el suelo, aguardaba la rueda, dividida en 8 segmentos. Una porción ya se agitó cuando las hormigas que descansaban allí comenzaron a despertarse. El letargo ya se apoderó de la persona sin nombre mientras esperaba su oportunidad de subirse a la rueda. Ella necesitaba este descanso, como todos ellos. El servicio a la misión siempre fue difícil, pero en este lugar y en este momento, fue más difícil de lo que jamás recordaría. Por favor, tomen su merecido descanso, señaló el acólito cuando finalmente comenzaron a pasar a la rueda, como pretendía el mayor.
Antes de que la persona sin nombre pudiera encontrar un espacio adecuado para descansar, sintió un cambio en la cámara. Hubo un cambio en el aire, un oscurecimiento, una profundización del mará. Todas las hormigas que aún estaban despiertas entraron en alerta máxima, sus sentidos sondearon mientras empleaban sus habilidades para fusionarse con la oscuridad. Excepto que, para su sorpresa, descubrieron que la oscuridad ya estaba ocupada. Tentáculos retorciéndose los empujaron hacia atrás antes de brotar de cada superficie de la cámara, un bosque de extremidades de tono negro que se agitaban y se curvaban furiosamente en el aire. Una visita de la sombra. ¡Qué acontecimiento tan raro y precioso! Como uno solo, los anónimos se arrodillaron, sus corazones saltaron de alegría cuando los tentáculos, en grupos de 8, respondieron. Luego empezaron a hacerles señas. Las palabras de mi maestro están siendo ignoradas. Nunca deben ser ignorados. Preparar. Se los mostraremos todos. Toda esta fortaleza quedará sumida en la oscuridad. Dicho esto, los tentáculos comenzaron a retirarse, deslizándose hacia la sombra y desapareciendo una vez más. La persona sin nombre sintió que su corazón saltaba de alegría. La indignación había durado demasiado, incluso la sombra había sido llevada al límite. Por fin se haría algo al respecto. Le llevó varios minutos calmarse lo suficiente como para entrar en letargo, pero cuando lo hizo, por primera vez en semanas, se sintió verdaderamente en paz. Sumergir una fortaleza entera en la oscuridad, encerrar a todas las hormigas que hay dentro en las celdas. Nunca se había hecho algo así en la historia del Santum, en la historia de la colonia. El hombre sin nombre estaba agachado en un túnel profundo y oscuro, inmóvil. Pronto se acercó otra hormiga. Saludos, uno sin nombre. Te veo, uno sin nombre. ¿Qué palabra del Santum? 24 horas hasta que la fortaleza se oscurezca. Entonces seguimos adelante. Por supuesto. La misión está por encima de todo. Acordado. Después de intercambiar señales, las dos se separaron, la otra se alejó para reconectarse con sus hermanas, mientras que la anónima permaneció en su puesto, esperando que el siguiente miembro del Santum bajara por el pasillo. Solo que el que encontró no era el que esperaba. Desde la oscuridad que la rodeaba, notó que crecía un pequeño tentáculo que se extendía justo delante de sus ojos. En presencia de la sombra, la persona sin nombre se mantuvo perfectamente quieta, inundada de reverencia. La diminuta extremidad se movió varias veces en un gesto familiar. Ven por aquí, firmó. La hormiga no estaba dispuesta a abandonar su puesto, pero incapaz de negarse a la llamada de la sombra, la siguió. Dirigiéndose en la dirección indicada por el pequeño tentáculo, pronto se encontró corriendo por un pasaje laberíntico hacia las entrañas del nido. Se preguntó para qué la estaría llamando la sombra, estaba segura de que tenía algo que ver con la oscuridad que se avecinaba. Esta era la primera vez que la sombra tomaba parte tan directa en los asuntos del santuario, ¿quién sabía lo que estaba pasando por la mente del guardián? Una vuelta siguió a otra, mientras gateaba, hasta que finalmente emergió, empujándose hacia la luz. Se encontró en una cámara grande y abierta, con una entrada abierta en el lado opuesto de donde emergió. Descansando dentro de la cámara estaba la hormiga más grande de la colonia. ¿El mayor? Dijo el anónimo en estado de shock. La hormiga gigante no se giró para mirarla, permaneció de lado y bloqueó la vista desde la entrada a la hormiga sin nombre, pero sintió un extraño poder apoderarse del área a su alrededor, presionándola hacia abajo y limpiando su olor. Del caparazón de la mayor, emergió la sombra, extendiendo sus extremidades hacia la hormiga más pequeña. No hueles, señaló, mi maestro no está vinculado directamente al santuario y nunca lo estará. La mujer sin nombre recuperó el aplomo y agachó la cabeza en señal de ascenso. Por supuesto, qué tonta de su parte. Ya no era una nueva recluta, sabía lo importante que era ocultar todos los rastros. Los rastros de feromonas pueden permanecer durante días, semanas. Estoy aquí para servir, firmó el anónimo. La gran hormiga se movió imperceptiblemente y los tentáculos continuaron haciendo señas. Mi maestro está consciente de todo lo que sucede dentro del nido, incluidas las actividades del santuario. El maestro comparte tu frustración. El descuido, la imprudencia, el egoísmo. Los generales se quedan sin dormir, poniendo en riesgo a sus tropas, los médicos están al borde del abismo, los exploradores andan desorganizados, los formadores de núcleos se ven obligados a luchar durante días y días. Toda la fortaleza está al borde del colapso. La persona sin nombre sintió que la ira sorda que había estado ardiendo en su tórax volvió a la vida. Sí. Sí.
La colonia escupió ácido sobre la sabiduría de los mayores, apartando sus ojos de la instrucción que también les había servido en el pasado. Todos dentro del santuario lo sintieron, y ahora sabía que el mayor también lo sentía. Estaba profundamente conmovida. El santuario debe estar preparado, la sombra afirmó, será una tarea monumental atender a tantos invitados a la vez, pero mi maestro tiene confianza en ti. Es el deseo de mi maestro que concentréis vuestras energías específicamente en esta tarea. Déjanos a nosotros todas las preocupaciones relativas a la defensa del nido. El hombre sin nombre se puso rígido en estado de shock. ¿El mayor defenderá solo toda la fortaleza? La sombra se encrespó, y el anónimo añadió rápidamente. Con la ayuda de los 3 guardianes, por supuesto. Los tentáculos se retorcieron por un momento antes de asentarse una vez más. Cómo defendemos la fortaleza no es algo de lo que debas preocuparte. Tengan por seguro que así será. Ahora debo pedirte que regreses al santuario y transmitas este mensaje. La persona sin nombre se inclinó profundamente y los tentáculos se inclinaron hacia ella de la misma manera. Incluso las antenas del mayor, aparentemente todavía en reposo, descendieron una fracción más hacia ella. Lleno de asombro, el hombre sin nombre se apresuró a regresar al santuario, ansioso por transmitir la trascendental noticia. Lo que ella tenía que decir sacudiría el santuario hasta sus cimientos. Krinis observó cómo la pequeña hormiga se escabullía, desapareciendo en los oscuros y ocultos túneles del santuario, llevando el trabajo de la bendición de su mayor. Tenía curiosidad por saber por qué su maestro se había involucrado en esta situación. Él sabía sobre el santuario, naturalmente, era algo que ella había ayudado a poner en marcha, pero nunca antes su maestro se había molestado en involucrarse. ¿Maestro?, preguntó. ¿Y eres, Krinis? Fue la respuesta adormilada. Solo quería preguntar ¿y por qué querías involucrarte? ¿De verdad estás tan molesto con las hormigas por negarse a dormir como les dijiste? Los hermanos del maestro, ignorando las instrucciones que les transmitió su amable superior, la llenaron de furia eterna y rabia sin fin, pero ella sabía que no era así para él. Demasiado indulgente. La hormiga gigante estiró esas patas largas y segmentadas antes de relajarse nuevamente. Bueno, la pelea va bien sin mí, a Solange le está yendo bien con su entrenamiento y a ustedes 3 les está yendo muy bien subiendo de nivel y así que me estoy aburriendo un poco. Y tengo que decir, se rió entre dientes, que esto va a ser divertido. Algo estaba mal, Sloan podía sentirlo. ¿Qué palabra de las paredes? Le exigió a su coordinador de exploradores. El distinguido explorador Postant había estado trabajando con ella durante meses y respondió de inmediato a la repentina demanda. Manteniéndose firme en el último infieme. ¿Y los túneles? Lo mismo. No ha habido ningún cambio significativo. Eso no puede ser correcto. Quiero que envíen un nuevo corredor a la superficie inmediatamente. Algo está sucediendo por aquí, puedo sentirlo en mis antenas. Como desee, general, dijo Postant antes de girarse para dirigir a sus exploradores. Pero a medida que la información seguía llegando, todo parecía bien. La ola estaba siendo contenida bastante bien alrededor de la fortaleza. Las hormigas luchaban duro, ganaban niveles, entrenaban sus habilidades y un flujo constante de biomasa y núcleos fluía hacia el nido, recursos preciosos necesarios para hacer crecer la colonia. Todo iba muy bien, pero no pudo evitar sentir que algo terrible no solo estaba por suceder, sino que posiblemente ya había sucedido. Los corredores regresaron poco después, sin cambios significativos, todo se mantuvo estable. De hecho, las cosas probablemente estaban un poco mejor que el día anterior. ¿Mejor? Sloan no podía creerlo. ¿Cómo van mejor las cosas? No estoy seguro, respondió Postant después de conferenciar con sus tropas. La sensación general es que la defensa se mantiene más firme que antes, pero nadie ha podido precisar el motivo. Sloan recordó. Ella había estado en el trabajo desde ayer, ¿podría recordar algún cambio significativo desde entonces? Dirigir el flujo de la defensa en los túneles había sido su única responsabilidad durante todo ese tiempo, así que si alguien había notado la diferencia, debería haber sido ella. El general reflexionó sobre la cuestión. Déjame ver el último informe de tropas, dijo de repente. Otros generales, miembros de su personal, sacaron rápidamente la tablilla de piedra marcada con densas y detalladas feromonas, filas y números que describían el número de tropas disponibles. Hubo un cambio. El número había aumentado. ¿Han llegado los refuerzos?, preguntó mientras continuaba trazando su antena sobre la tableta. Todavía no, general.
No está previsto que lleguen hasta dentro de 3 días. Y de todos modos, en su mayoría eran curanderos. Sloan entendió lo que quería el mayor, pero en realidad hubiera preferido más hormigas luchadoras. Aún así, se sentía mal porque Mendant y Francis no habían sido escuchados, hasta el punto de que el mayor tuvo que intervenir en su nombre. No, los números adicionales no fueron tan significativos como un refuerzo completo, pero fueron lo suficientemente significativos como para haber marcado la diferencia. ¿Pero de dónde habían venido? ¿Una oleada de tropas recién curadas del hospital? Improbable. ¿Algún tipo de error de cambio que pone más hormigas en primera línea de las que debería haber? Aún más improbable. ¿Cuándo empezamos nuestro turno, Postant? Preguntó Sloan, frustrándose. Hace 36 horas, general, fue la respuesta inmediata. Durante esas 36 horas, ¿cómo no había notado un cambio tan significativo? Fue enloquecedor. Sloan se quedó congelada, su mente deteniéndose en seco. ¿Qué dijiste? Dijo ella, lentamente. Postant se movió. 36 horas, general. Ese, no debería ser el caso. No podría ser el caso. Enciendan las antorchas. Gritó, y los generales entraron en acción, encendiendo los braseros que tenían a mano para emergencias como esta. En un instante, las llamas crepitaron a su alrededor, ahuyentando las sombras mientras cada hormiga miraba con cautela hasta el más mínimo fragmento de oscuridad. Necesitamos terminar pronto, les dijo a todos. Hemos pasado demasiado tiempo sin descansar. Todos asintieron, sabiendo exactamente lo que ella estaba pensando. Incluso en tiempos de guerra, no era bueno llevar demasiado los límites. Y por límites se refería a su paciencia. Debe haber estado muy cerca del desastre. Era muy fácil dejar pasar el tiempo durante situaciones tan llenas de presión como esta. Se pasó las antenas por las articulaciones de los codos, limpiándolas, para ayudar a aliviar el estrés. Estaba a salvo de sus garras por el momento. Mientras actuara con rapidez, pronto podría volver a estar al mando. De hecho, y era un poco extraño que no hubieran venido por ella ya. 36 horas era mucho, no es algo que normalmente tolerarían. Déjame ver esa tableta otra vez, pidió, agarrándola con sus mandíbulas una vez más y repasando los números. Había una razón por la que había más hormigas en la pelea. La lista, que normalmente decía víctimas del descanso, faltaba por completo. Ellos y no habían cogido ni una sola hormiga y en todo un día. Las mandíbulas de Sloan comenzaron a temblar y la tableta se le cayó de las manos y resonó contra el suelo de piedra de la cámara. Su bastón se movió, sorprendido de verla tan torpe. ¿Está todo bien, general? Preguntó Postant, luciendo preocupado. He enviado mensajes para traer a nuestros reemplazos, terminaremos en 1 hora. No, susurró Sloan. Es demasiado tarde para eso. Sus ojos recorrieron la cámara. Un fuego brillante y ardiente la rodeó en todas direcciones, pero de repente supo que no era suficiente. Cada indicio de sombra se alzaba como un impenetrable océano de oscuridad. Casi podía oír el crujido malicioso de las mandíbulas, procedente de algún espacio oscuro justo por el rabillo del ojo. Necesito que envíen corredores inmediatamente, dijo a Postant. Ponte en contacto con Víctor, hazle saber que no han llevado a Anne en un día entero. Un día completo, ¿entiendes? Están planeando algo. Algo grande. Tenemos que estar preparados. Oh. Es muy tarde para eso. Hereje. Herejía. 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 No creyente. No creyente. No creyente. Los susurros, provenientes de un reino de locura que los que estaban despiertos nunca podrían ver, rodearon a Sloan en un instante. Avive el fuego. Exigió. Pero eso también fue demasiado tarde. En un momento, los braseros ardían intensamente y al siguiente ya no estaban. Los fuegos chisporrotearon y se apagaron, despojando a las hormigas apiñadas de su luz tranquilizadora. Así, las sombras abundaron. Sloan tembló. Ella no quería salir así, no ahora. Había una guerra que pelear, cosas que hacer. Tembló de miedo al pensar en lo que le esperaba. La cama cómoda, la cera y el brillo del caparazón, el té de cortesía. No podría soportarlo otra vez. Iban. Ella no protestó ante nadie, vamos a descansar pronto. 1 hora es todo lo que necesitamos. Todo el personal se quedó paralizado cuando se dieron cuenta exactamente con quién estaba hablando. Demasiado tarde. 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 Demasiado tarde para todos ustedes. Tarde. 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 Tarde.
Prepárate para la oscuridad que se avecina. La sombra de Sloan comenzó a expandirse y supo que todo había terminado, sabía que se la iban a llevar, pero para su sorpresa, no fue así. No inmediatamente. La sombra creció y creció, más y más, hasta que comenzó a expandirse hacia arriba, elevándose del suelo como una columna de puro vacío. Se elevó más y más, hasta que toda actividad en la cámara se detuvo cuando todas las hormigas lo vieron, lo reconocieron y temblaron de miedo. Habéis ido demasiado lejos, continuaban los susurros, ya no toleraremos vuestra falta de respeto a las órdenes del mayor. Estamos librando una guerra. Sloan le rugió a la sombra, pero sabía que no la escucharían. Nunca escucharon. La columna de oscuridad tembló por un momento, luego perdió su forma, fluyendo hacia un líquido que explotó hacia afuera, expandiéndose en un maremoto que cayó sobre ellos como una montaña que se derrumba. Sloan podía verlos ahora, sus mandíbulas crujiendo y sus ojos ardiendo de fervor y alegría. Escondidos dentro de la sombra, vinieron por ella y por todos ellos. Mayor, ten piedad. Estamos bajo ataque. Víctor rugió. Los generales parecieron confundidos. Estaban luchando contra una ola y por supuesto que estaban bajo ataque. Así no. Ella se quejó. Hay problemas dentro de la fortaleza. Los mensajeros habían desaparecido. Los informes no regresaban. Hospitales enteros se habían quedado a oscuras. Varios turnos no se habían presentado al frente durante la última hora. Todo apuntaba a una cosa. Hay un enemigo dentro del nido, declaró Víctor, con una luz sombría brillando en sus ojos. Necesitamos reunir a las tropas y descubrir qué está pasando. Si podemos llegar a los mayores y traerlos a la batalla, entonces no habrá oponente que no podamos vencer. Los cientos de hormigas agrupadas a su alrededor en el puesto de mando parecían conmocionadas, pero decididas. ¿Cómo se pudo haber infiltrado la fortaleza sin que la colonia lo supiera? Era casi impensable. A través de las capas de murallas fortificadas, los encantamientos, las interminables patrullas, los cientos y miles de hormigas, los magos en constante alerta. Pero eso ya no importaba. No importa cómo hubieran entrado, si Víctor decía que estaban bajo ataque, entonces lo estaban. Rápido, para mí. Ella ordenó. Las hormigas se reunieron con valentía y salieron corriendo de la cámara, formando filas con tanta naturalidad como respirar. Envía corredores a las paredes, hazles saber lo que está pasando. Necesitan aguantar a toda costa. Varios exploradores se alejaron corriendo. En los pasillos, encontraron a Advant, liderando su propia carga. «Hermana, ¿qué está pasando?», preguntó el gran soldado. «Algo anda muy mal dentro del nido». «Creo que estamos bajo ataque», respondió Víctor con gravedad, sus mandíbulas apretándose juntas. «Ven conmigo, tenemos que controlar esto rápidamente y encontrar al mayor». No habían ido muy lejos cuando los exploradores regresaron de las murallas, agotados después de su carrera a la velocidad del rayo. «Los guardianes se han presentado en las murallas», informaron. «Los tres están repartidos por la fortaleza y están manteniendo a raya la ola». «Finalmente, una buena noticia», dijo Víctor, aliviado. «Dile a las tropas que retrocedan y se unan a nosotros aquí. Si los guardianes pueden darnos un respiro, podremos corregir la situación dentro del nido y luego volver a la defensa antes de que las cosas lleguen demasiado lejos». «Eso suena bien, pero tenemos que actuar rápido», coincidió Advant. «Tomaré estas hormigas y seguiré adelante, tú reúnes a todos los que están en las paredes y síguelos». «Suena bien». En poco tiempo, el soldado organizó las filas y partió hacia el pozo central. Víctor observó mientras partían y luego esperó. Cada momento que pasaba parecía una vida entera, pero sabía que Advant era capaz, más que capaz, de afrontar cualquier cosa que encontrara. Pronto, las tropas de las murallas comenzaron a llegar lentamente. Unos pocos cientos al principio, pero luego miles. Cansados, heridos y aún recuperándose de sus actos heroicos en las murallas, estaban más que un poco confundidos por haber sido retirados de la pelea antes de lo previsto. Organizarlos y moverlos no fue una tarea fácil, pero Víctor se especializó exactamente en este tipo de situaciones. «Generales Ami. Médicos, lleven a todos los que estén demasiado heridos para luchar a la cámara de planificación central y establezcan un hospital de emergencia allí. Quiero que se establezca un punto de control de evaluación para que cada hormiga pueda pasar a medida que salen de las paredes. Líderes exploradores para yo. Quédate con tus escuadrones. Muévete, muévete, muévete». En un período de tiempo sorprendentemente corto, había dividido a las hormigas peleadoras en 4 columnas y las había hecho avanzar hacia el pozo.
Había sido una práctica de diseño común para la colonia, desde antes de su renacimiento como Formica sapiens, construir sus nidos con un eje vertical principal que conectara todos los niveles del nido. Con el diseño de esta fortaleza, eso había cambiado. Los talladores habían decidido que tener un solo eje que diera acceso a todo el nido era demasiado arriesgado y, en cambio, lo habían dividido en segmentos. Aunque cada segmento estaba cerca del anterior, creaba un cuello de botella que la colonia podía defender en caso de que un enemigo invadiera. Naturalmente, tomar el control de la mayor parte posible del eje central era la primera prioridad en el plan de ataque de Víctor. Síganme. Adelante, hacia la brecha. Gritó, guiando a sus tropas desde el frente y directamente hacia el pozo. Los rastros de olor dejados por Advant y sus tropas estaban densos en el aire, ya habían estado aquí y se habían adelantado. Tenía que alcanzarlo rápidamente. Las cosas estaban extrañamente tranquilas dentro del túnel vertical. Normalmente, el verdadero corazón de la fortaleza, lleno de hormigas que corrían arriba y abajo, ahora estaba desierto. Víctor no vio nada más que un túnel vacío delante de ella, mientras detrás, miles de tropas marchaban tras ella. Cualquiera que fuera el caso del nido, quienquiera que hubiera hecho esto, pagaría. Llegaron al fondo del pozo sin incidentes y salieron, avanzando por el amplio túnel que conducía al siguiente segmento del pozo. Cuando llegaron allí, Víctor supo de inmediato que algo andaba muy mal. En lugar del enorme camino arterial que conectaba las profundidades del nido con los picos, vio nada. Dentro había simplemente y oscuridad. Como una niebla o neblina, el vacío negro como la tinta se ondulaba y cambiaba, ocasionalmente enviando volutas o zarcillos al aire que se enroscaban sobre sí mismos antes de disiparse como humo, o volver a caer para fusionarse con las sombras de abajo. Era casi como si estuvieran mirando las profundidades más profundas y oscuras del mar de sombras. ¿Fue esta una invasión de monstruos del segundo estrato? Eso no tiene sentido. Cualquiera que sea el caso, los rastros de olor de Advant y su grupo líder se sumergieron directamente en el abismo y desaparecieron en el borde de la piscina. Víctor dudaba. La mayor estaba más abajo, y si podía conectarse con las tropas que luchaban en las profundidades, tendrían el número necesario para asaltar el resto de la fortaleza. Tenía que bajar. Vamos a entrar, todos. Transmitan la palabra, formen formaciones. Quiero magos de fuego al frente en cada escuadrón, quemando una llama brillante. Necesitamos toda la luz que podamos conseguir. General, ¿deberíamos disparar contra eso? Ella sacudió su cabeza. No podemos correr el riesgo, podríamos estar disparando a la espalda de nuestras propias hermanas. Tenemos que ir a ciegas y estar preparados para cualquier cosa. No hay tiempo que perder. Esperó exactamente un minuto mientras los cambios que exigía se extendían por las filas y luego ella misma se lanzaba hacia adelante. La oscuridad casi pareció alzarse para darle la bienvenida al interior, pero ella no dudó. En el momento en que bajó por la pared del pozo, su visión desapareció, pero aún así continuó adelante, sus antenas barriendo el suelo ante ella. Las llamas de los magos ayudaron un poco, pero no mucho. La niebla negra pareció sofocar las luces, espesándose, apiñándose alrededor del fuego hasta que apenas estuvieron allí, iluminando unos escasos metros a su alrededor, sin importar cuánto maná se vertiera. El sonido también era silenciado, Víctor casi no podía oír sus propias garras sobre la piedra mientras descendía, ni las de las miles de hormigas que la seguían. Era casi como si estuviera sola allí, en la oscuridad. A pesar de la ilusión de aislamiento, sabía que no estaba sola, tenía el rastro olfativo de su hermana Advant bajo sus antenas todo el tiempo. Nada visto, avanzando. Nada visto, avanzando. La oscuridad definitivamente se basa en maná, algún tipo de ataque cegador. Nada visto, avanzando. Permanezcan juntos, equipo. El flujo constante de órdenes y observaciones fue un consuelo para Víctor mientras seguía el rastro dejado por su hermana. No hay variación en la densidad de las sombras. Tampoco hay espacios. Esperemos que no todos los segmentos del eje queden oscurecidos de esta manera. Está tan oscuro aquí que me siento como si estuviera en letargo. No se ve nada, avanzamos. Mantenga la formación. Apretado en el flanco izquierdo. Puedo sentirte moviéndose hacia allí, mantén una antena en la hormiga a tu derecha. No te quedes dormido, mantente alerta. Profesional y valiente como siempre. No te duermas. Nada avistado, avanzando, nada avistado, avanzando, no te duermas. Mantén la formación. Nada avistado, avanzando, adelante, sintiéndote tan cansado. Quédate conmigo, todos.
Nada y durmiendo y moviéndose y dormido y tan y oscuro y con sueño y cansado y letargo y está ahí llamando y no es y Víctor. Solange lo sabía, por supuesto que lo sabía, ¿cómo no iba a saberlo? Pero la tarea que tenía por delante no cambió, sin importar lo que sucediera a sus espaldas. Enfoca tu fuego hacia adelante. No prestes atención a lo que sucede detrás. Mantén la línea. Los combates seguían siendo intensos, aunque afortunadamente habían amainado. ¿Está seguro, general? Las cosas están bastante espantosas allí atrás. Leonidant, no me importa si la fortaleza se derrumba detrás de nosotros, obtendremos la victoria aquí, en este túnel, en este cuello de botella. Pero es posible que la fortaleza haya quedado atrás, Solant. No sabemos qué está pasando allí atrás. Durante más de una hora, los que luchaban en el frente habían recibido informes de que se había perdido toda comunicación con la cámara central de planificación. Los combatientes aquí en el túnel habían sido completamente aislados del comando central. Eso no molestaba mucho a Solant, tenía un trabajo que hacer, como todas las demás hormigas de aquí, y si había un problema en el nido, otros debían solucionarlo. El mayor estaba allí, por el bien de la reina. Si la mayor no podía soportarlo, ella seguramente no podría. Y así, la lucha debía continuado. Luego los informes habían cambiado. No solo la cámara de mando central estaba envuelta en oscuridad, sino que las sombras avanzaban por los túneles. Solant había mirado a la exploradora y le había dicho que volviera a luchar. ¿Girar? Preguntó, y luego se estremeció cuando se dio cuenta de que la siguiente fila de soldados se había ido. No había nadie para girar hacia adelante. En cambio, todo lo que había detrás de ella era una pared negra de sombras cambiantes. Bueno, eso no es ideal, murmuró. Sí, no te estreses por eso, llegó un olor familiar, seguido por la cabeza gigante del mayor. Hiciste un buen trabajo manteniendo la línea. Bien hecho. Se alegró por el cumplido, pero sintió que no era merecido. Solo aguantamos porque el número de monstruos que invadieron nuestra posición disminuyó significativamente. Si no fuera por eso, habríamos perdido. El mayor le dio unos golpecitos en la cabeza con una antena. Oí. No te metas en la cabeza ni nada por el estilo. Yo fui quien arregló eso, el mayor señaló con una pierna a la oscuridad detrás de ellos, y también fui yo quien arregló eso, luego señaló una pierna hacia adelante hacia el túnel. No estoy seguro de lo que quieres decir. Dale un segundo, estarán aquí en un minuto. Los dos esperaron, el mayor aplastando a los monstruos ocasionales que bajaban por el túnel mientras las tropas restantes, las que no eran tragadas por el vacío, descansaban y se curaban. Muy pronto, vieron un tipo diferente de movimiento a lo largo del túnel, cuando una mezcla de árboles grandes y pequeños apareció a la vista. ¿Los Bruanchi? Le pedí un favor a ese estúpido árbol para que nos cubra el nido mientras todos recuperan el sueño, dijo el mayor, saludando a los recién llegados. Un gran ejemplar de árbol les devolvió el saludo antes de que dieran media vuelta y se instalaran para defender el túnel. Es realmente agradable tener un grupo como ellos de nuestro lado, incluso si su madre es un poco idiota. Muy bien, ellos se encargarán de las cosas desde aquí, ustedes pueden venir conmigo. ¿Qué? ¿A dónde vamos, alcalde? Preguntó Leonidant, un poco preocupado. ¿Qué quieres decir? Directo a este vacío infinito de oscuridad y sombra, por supuesto. ¿What? Ya relájense. Ustedes han sido diligentes en asegurarse de alcanzar sus períodos de descanso a tiempo, ¿verdad? Por supuesto, respondió Solant, serio. Nos enseñaron a descansar siempre lo suficiente en Academy. Y es una buena idea, aprobado el mayor, si no descansas lo suficiente, si no te cuidas adecuadamente, entonces tu trabajo se vuelve descuidado y todas las hormigas a tu alrededor tendrán que tomar el relevo. Trabajo extra para todos. Cuando demasiadas hormigas trabajan agotadas, los errores se multiplican y terminamos en el plop, supongo. En poco tiempo, la hormiga gigante reunió a todos y los condujo alegremente hacia el vacío que se movía suavemente. Ahora, a diferencia de ustedes, miembros de la colonia que se portan bien, hay quienes rutinariamente superan los límites, se saltan un período de letargo aquí y allá, o pasan varios días sin descansar. Cuando eso sucede, alguien debe hacerles ver el error punto de sus costumbres y garantizar que duerman bien por la noche. ¿Es eso lo que está pasando aquí? Preguntó Solant con astucia. El mayor se rió. Sí, de hecho. Toda la fortaleza está sumida en letargo. Demasiadas hormigas no están haciendo lo correcto.
Todo el lugar podría haberse derrumbado a nuestro alrededor. Continuaron viajando a través de la oscuridad, apiñados alrededor de la corpulenta forma del mayor que estaba entre ellos. Entonces, de repente, sorprendentemente, lo atravesaron y emergieron por el otro lado hacia la cámara de planificación central, libres de las sombras. Aunque no del todo, zarcillos de la niebla oscura todavía se curvaban y flotaban en el aire, sofocando la luz y profundizando la sombra. En el interior, Soland vio que algo increíble estaba sucediendo. Había hormigas por todas partes, arrastrándose por cada superficie, en la habitación, en las paredes, pero incluso más que las hormigas que se movían, eran las que no lo hacían. Fila tras fila de camas ordenadas formadas de piedra tallada llenaban el espacio, cada una ocupada por un miembro de la colonia, a la deriva en letargo. Miles y miles de ellos. A medida que se acercaban, Soland pudo ver que cada uno estaba arropado con una gruesa capa de tela, un pequeño y juguete o muñeca metida debajo de una de sus piernas. A lo largo de las hileras, equipos de hormigas se movían laboriosamente, llevando contenedores en sus mandíbulas. Cuando llegaban a una nueva cama, destapaban con cuidado la hormiga que había dentro y aplicaban el contenido de sus contenedores a paños especiales que luego frotaban sobre la caparazón de la hormiga dormida, dejándolo reluciente. Luego, otra hormiga, una tallara, recorría la zona limpia con otro material especializado, pasándola de un lado a otro con sus dos patas delanteras, hasta que el caparazón prácticamente brillaba. La decadencia y el lujo de todo. ¡Qué terrible! Ella se estremeció. El mayor, por supuesto, notó su reacción. Así es, observó alegremente la hormiga gigante, si no descansas a tiempo, recibirás el tratamiento completo. Se dedica tanto tiempo y esfuerzo a rejuvenecerte. ¡Qué increíblemente egoísta! Las hormigas continuaron trabajando sin emitir sonido ni olor, recogiendo a los miembros dormidos de la colonia, acostándolos en las camas, limpiándolos y aseándolos. ¿Esto está sucediendo en toda la fortaleza?, preguntó Soland, sorprendido. Por supuesto. Todo el mundo está recibiendo el tratamiento. ¿Qué hay de ellos?, se preguntó Soland, señalando a los que estaban trabajando. Nunca faltan a un turno de descanso. Ni siquiera una vez. Eso fue interesante. ¿Pero quiénes son?, ella se preguntó. ¿Oh, ellos? Podría ser cualquier miembro de la colonia puede ser uno de ellos. Uno de tus compañeros de cría probablemente sea uno de ellos, trabajando en las sombras cuando no están a tu lado. Eso no es posible, insistió Soland, no nos ocultaríamos algo así. Los mayores juntaron sus mandíbulas y se rieron. Oh, es así. ¿Has oído eso, Leonidant? El explorador se movió incómodo. Cualquiera puede ser uno de ellos, prosiguió la mayor, sin permitir que Soland interrogara a su hermana. Cualquiera. Ahora, creo que hemos llegado. ¿Llegaste a dónde?, preguntó Soland, pero cuando miró a su alrededor, vio lo que querían decir. Una larga hilera de camas. Camas vacías. Pueden subirse ustedes mismos o, si lo prefieren, disfrutar de la experiencia completa. Espera. No hemos perdido ningún letargo, señaló Soland, ¿por qué necesitamos descansar? Toda la fortaleza está durmiendo, insistió el mayor, ciertamente no eres una excepción. Te han dado un trato especial con solo ver todo esto, la gran hormiga agitó sus antenas, la mayoría de la gente no lo hace. No puedo echar un vistazo. ¿Y qué quieres decir con la experiencia completa? Bueno, si preguntas sobre eso, también puedes experimentarlo. Incluso te lo condimentaré. Consíguelos, Crinis. De repente el mundo no era más que oscuridad, locura y bocas. Entonces. Dormir. Iglesia del Camino Nuevo. Fe del Grande. El camino de la colonia. La fe que surgió en torno al aparentemente milagroso advenimiento de la colonia llegó a ser conocida por muchos nombres. Quiero enfatizar que no estoy siendo desdeñoso al describir la existencia de la colonia como aparentemente milagrosa. Un colectivo de monstruos inteligentes que eligió cooperar con otras especies en lugar de consumirlas es lo más cercano a un milagro que este académico incrédulo puede reconocer. Porque la colonia era una verdadera especie de monstruo, a diferencia de los Bruanchi, nacidos de una reina que engendraba en el calabozo y ponía huevos que maduraban hasta convertirse en monstruos. En ningún momento del ciclo fueron reconocidos como algo más que monstruos por el sistema, hasta donde he podido determinar de todos modos. Este milagro, este suceso increíblemente improbable, fue interpretado por muchos de los primeros creyentes como una señal de la divina providencia, de que el calabozo había dado a luz a un salvador para protegerlos en su hora más oscura.
Si esta creencia hubiera sido mantenida exclusivamente por unos pocos agricultores y artesanos, tal vez no habría resultado nada, pero uno de esos primeros fieles fue un sacerdote del camino, llamado Bane, quien eventualmente demostraría ser uno de los religiosos más poderosos. Figuras de la época, solo superadas por la entidad que adoraba. Extracto de Nueva Fe de Simon. El fervor ardía en los ojos del sacerdote y le complacía verlo reflejado en la mirada de su audiencia. Casi podía sentir su fe ardiente como calor contra su piel, lo suficientemente caliente como para reducirlo a cenizas. Todavía no está lo suficientemente caliente. Hasta que su alma misma no se derritiera, nunca estaría satisfecho. Permaneced fuertes en la fe, exigió a su audiencia, extendiendo grandiosamente su mano hacia adelante, y eso os recompensará. Todas nuestras vidas han sido transformadas por el grande, por el nuevo camino, pero pueden cambiar incluso más lejos, espiritualmente, pero solo si se lo permiten. Este es un mundo nuevo en el que vivimos, separados del anterior. No sean como yo, me tomó tiempo reconocer lo que había cambiado, y se necesitaba algo dramático para despiértame. Agitó el muñón del brazo que le faltaba y sus miradas se dirigieron hacia él y luego a él. Abrazad el nuevo mundo, les instó, y él también os abrazará. Abrazad a la colonia y ellos estarán allí para apoyaros. Abrazad al grande y os convertiréis en parte de ellos, y ellos siempre estarán ahí para apoyaros. Estar contigo. Bane no sabía cuándo ni por qué esa última parte se había convertido en una parte habitual de sus sermones, pero le parecía bien, de una manera que no podía explicar. Sabía que el grande estaba velando por él, siempre. Este conocimiento estaba arraigado en él tan profundamente como conocía su propio nombre. Le agradecemos sus palabras, sumo sacerdote. Un miembro de la congregación le hizo una reverencia, pero Bane levantó la mano. Por favor, no me gusta que me llamen sumo sacerdote. Llámame Bane, o sacerdote Bane, si es necesario. Las hormigas no se elevaron por encima de las demás. Si un general estaba más alto en la jerarquía que otro, ¿despreciaban al otro? No. ¿Tenían un título más grande y elegante que el otro? También no. Ambos eran generales, que hicieron lo mejor que pudieron en el trabajo que realizaron. Soy un sacerdote, no más importante que cualquier otro sacerdote. Trabajamos juntos, nos levantamos juntos y caemos juntos. El público se inclinó una vez más, muchos exclamaron de lo humilde que era, de lo dedicado a la fe. Ante esto, Bane frunció el ceño. Por favor, les dijo, no me eleven, porque ese no es nuestro camino, no es lo que aspiramos a ser. El grande está velando por mí, velando por todos nosotros. Simplemente hago lo mejor que puedo. Vivir de la manera en que se supone que debemos vivir, caminar el camino que se nos ha mostrado. Si nos mantenemos firmes en el camino, caminaremos desde la oscuridad hacia la luz. Finalmente, parecieron entenderlo y él les sonrió mientras la congregación salía en fila de la capilla en la que estaba predicando. Cuando estuvo solo una vez más, exhaló un profundo suspiro de satisfacción. Llevar la iluminación a la gente era su mayor alegría, guiar a los perdidos hasta que fueran encontrados. Incluso después de que la gente fue introducida a la fe, todavía necesitaban guía, liderazgo y alimento espiritual. Todo esto, él estaba encantado de proporcionarlo. Estaba a punto de irse, cuando escuchó algo imposible, algo increíble, algo milagroso. No es un mal sentimiento, Bane, muy Antish. Parece que realmente empezaste a enseñar algo que vale la pena. De todos modos, ¿y cuándo diablos te diste cuenta de que podía oírte? Mientras las palabras del grande resonaban en su mente, Bane experimentó un caleidoscopio de poderosas emociones que lo atravesaron como las olas de un océano tormentoso. Movió la boca, pero no salió ningún sonido. Le zumbaban los oídos, pero no escuchó nada. Su cuerpo se contrajo, pero no pudo dar un paso. Incapaz de procesarlo, simplemente se quedó de pie, sacudiéndose incontrolablemente, la espuma goteando por su barbilla, sus ojos mirando pero sin ver nada. En realidad no lo sabías, ¿verdad? Bane no pudo responder. Se le pusieron los ojos en blanco y se desplomó. Anardos. Esto volverá y me morderá justo en el tórax. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Hearn, confundido. Algo está pasando en la ciudad, pero no tengo idea de qué. La gente empezó a correr. De hecho, ese parecía ser el caso. Dondequiera que mirara Hearn, la gente asomaba la cabeza desde sus casas y deambulaba hacia el centro de la ciudad, o corría por las calles después de regresar del campo. Ven rápido. Escuchó una voz que llamaba desde algún lugar más cercano a la plaza. Hay una gran noticia que escuchar. Ven a la catedral. ¿A la catedral?
Preguntó Herm, confundido. ¿Qué está pasando allá? Su amiga Alice lo miró fijamente como si estuviera siendo estúpido. Si quieres averiguarlo, entonces tenemos que ir a la catedral, ¿verdad? Buen punto. Sintiéndose un poco tonto, dejó la pala y se rascó la mejilla con torpeza. Entonces, ¿quieres venir? Alice sacudió la cabeza, haciendo que su ardiente cabello rojo se balanceara por su espalda. Por supuesto que quiero saberlo, solo estoy aquí porque te estoy esperando. Date prisa. Oh, se rió Herm, tratando de ocultar su vergüenza mientras salía de los establos y salía a la calle, teniendo cuidado de no toparse con nadie. Estoy listo, vámonos. Los dos se unieron a la multitud que fluía mientras se dirigían hacia el edificio más grande de Renewal. La catedral se elevaba sobre la floreciente ciudad. Sus altas y lujosas agujas y sus elaboradas hormigas talladas eran una vista impresionante, una que Herm frecuentemente se encontraba contemplando, perdido en las infinitamente complejas líneas de la piedra. Frente a la catedral, llenando la plaza del pueblo, la multitud bullía de energía, murmurando y llamándose unos a otros, 100 conversaciones diferentes fusionadas en un rugido persistente. Siento que todos en la ciudad están aquí, murmuró Herm, incómodo. No le gustaba estar entre multitudes. ¿Puedes ver lo que está pasando frente a la catedral? Preguntó Alice. ¿Sí? ¿No puedes? Alice lo fulminó con la mirada y le dio una patada en la espinilla. No. No soy un gigante como tú. Herm decidió no señalar que, incluso cuando no se comparaba con él, todavía se la consideraba pequeña. Lo siento. Sí, puedo ver. Hay una reunión de sacerdotes allí. Creo que el sacerdote principal también. Y algunas hormigas. Más de lo habitual, en realidad. Su amiga hizo un ruido de frustración antes de comenzar a empujarlo en el costado. Levántame, exigió, quiero ver. Herm miró a su alrededor incómodo. No me importa, dijo, pero tenemos que hacernos a un lado. No quiero bloquear la vista de la gente. Bien. Con él a la cabeza, no fue difícil abrirse paso hasta el borde de la multitud. Una vez que estuvo seguro de que no molestarían a nadie, se agachó y agarró a Alice por la cintura, levantándola sin esfuerzo sobre su hombro. ¿Estás estable? Por supuesto que sí. Gracias. Ella se estabilizó con una mano en su cabeza, entrelazando distraídamente sus dedos por su cabello mientras miraba atentamente en todas direcciones, absorbiendo todo lo que veía. Hay muchos magos aquí, observó, y soldados. Eso es inusual. Incluso hay algunos generales y talladores. ¿Por qué, Pangera, la colonia los enviaría aquí? ¿Puedes notar la diferencia? Preguntó Herm. Alice puso los ojos en blanco. Por supuesto, todos se ven completamente diferentes. Mira ese, ¿ves la diferente orientación del par de patas delanteras? ¿Sí? Respondió dubitativo. Ese es un tallador. Los grandes son soldados, eso es fácil, los generales son más pequeños que ellos, pero más grandes que los magos, y tienen mandíbulas más grandes. Los magos pueden ser un poco difíciles de entender, pero siempre parecen los más grandes. Son curiosos y son los que más se mueven. Si están conectados a un humano con un puente mental, generalmente intentan girar su cuerpo para mirarlos directamente, lo cual es un indicio. Mira. Ese de ahí lo está haciendo. ¿Realmente sabes mucho sobre las hormigas, Alice? Le golpeó la cabeza con la mano izquierda. ¿Quién no querría aprender sobre las hormigas? Son nuestras salvadoras. La mayor parte de nuestra ciudad se construyó gracias a ellas. Y son muy interesantes. Si tú lo dices, dijo, rascándose distraídamente la pierna. Las hormigas estaban bien. En lo que a Herm concernía, eran personas normales que vivían y trabajaban en renovación como el resto de ellos. Excepto que tenían más piernas. Sabía sobre los nidos y que había cosas de las mazmorras y todo eso, más abajo, pero nunca había necesitado preocuparse por eso. Se ganaba la vida limpiando establos. Espera, algo está pasando, dijo Alice, inclinándose hacia adelante sobre su hombro, emocionada. Herm levantó su mano derecha, en caso de que ella se cayera, mientras intentaba detectar lo que había visto. Hubo mucho movimiento entre los sacerdotes, hasta que finalmente uno de ellos dio un paso adelante. Les agradezco que se hayan reunido tan rápidamente, mis conciudadanos de renovación. Y les pido disculpas humildemente por interrumpir su día, pero esta noticia no podía esperar al día santo ni ser entregada en el próximo sermón. Oh, esa es Bein, asintió Herm para sí mismo. Reconoció la voz. SHH. Alice siseó, golpeándolo en la cabeza otra vez.
Eso le pareció innecesario a Herm, ya que Bane era tan bueno hablando en público que sus palabras parecían volar a tus oídos sin importar qué, pero se mantuvo en silencio. He sido testigo de la intervención divina. El sacerdote rugió de repente, sus palabras retumbaron entre la multitud como un trueno. Herm podía ver visiblemente a la gente sorprendida por el volumen. Le encantó un buen discurso de Bane. Nunca fueron aburridos. El grande me ha hablado directamente. Susurró palabras de sabiduría diosa directamente en mi corazón. Esto provocó una fuerte reacción de la multitud, e incluso Alice saltaba sobre su hombro. Cuidado, le advirtió, pero ella lo ignoró. Sí, mi gente. No hubo feromonas involucradas, ningún puente mental. Ni siquiera estaba en el mismo estrato que el grande y, sin embargo, me hablaron y me aseguraron que me estaban vigilando. El sacerdote estaba llorando abiertamente ahora, pero no había el más mínimo temblor en su poderosa voz. Dito esto no para elevarme, sino para informarles de la revelación. Creo que nuestra fe ha sido suficiente, nuestra fe ha sido abundante y esto ha dado frutos increíbles. Una pausa dramática. A Herm le encantaban las buenas pausas dramáticas y Bane era la maestra. El grande está ascendiendo. Pronto alcanzarán un plano superior de existencia, y llamado a todos los que estén dispuestos a unirse a mí en una gran peregrinación. Respiró hondo, calmándose. El viaje será largo y difícil. No es ninguna vergüenza permanecer en la superficie, pero aquellos que puedan, aquellos que tengan una fe profunda, únanse a mí. Marcharemos a cada ciudad dentro de las tierras de la colonia. Y a algunos que no lo son, mientras descendemos a través del calabozo y nos presentamos ante el grande. Únete a mí. Únete a mí y transfórmate. La multitud saltó y gritó en señal de aprobación, y Alice estaba tan emocionada que resbaló y cayó del hombro de Herm. Por suerte, se había anticipado al problema y la atrapó con destreza. Ella le sonrió mientras él la colocaba de nuevo en el suelo. Esto es tan emocionante. No puedo esperar para empezar. Ella declaró. ¿Empezar con qué? Él se preguntó. Ella frunció. La peregrinación. Oh, dijo, asintiendo. Tú también vendrás. Ah, dijo. Le gustaba un sermón bueno y apasionado. En el cuarto estrato. Maldita. Antonio lloró. Malditos todos a la mierda. ¿De verdad crees que las hormigas nos protegen porque el grande aprueba nuestra santa peregrinación? Se preguntó Alice. Herm miró las filas de hormigas que marchaban junto a ellos, protegiendo a los peregrinos a ambos lados. Creo que probablemente vinieron para asegurarse de que estemos a salvo, sugirió. Su amigo lo miró con irritación. ¿Eso es todo? El sacerdote Bane lo dice porque nos están guiando por nuestro camino bendito hacia la iluminación. Todo lo que realmente hacen es luchar contra los monstruos de las mazmorras por nosotros, señaló Herm. Alice frunció el ceño. A veces tenemos que luchar por nosotros mismos, ¿no? Suspiró y levantó el hacha de gran tamaño sobre su hombro. Sorprendentemente, se lo había dado una hormiga, lo que provocó que la gente susurrara y señalara. Finalmente, encontró a un mago, que se giró para mantenerlo frente a ella, lo cual probó dando unos pasos hacia cada lado, quien le explicó que, dado que era tan grande y fuerte, había creado un arma que podía utilizar para ayudar a proteger a los peregrinos. Sí, a veces tenemos que luchar por nosotros mismos, le dijo a su amigo pelirrojo. Tu magia de fuego ha mejorado mucho desde que nos fuimos. Ella cruzó los brazos sobre el pecho. Por supuesto. Declaró, hinchándose de orgullo. He tenido la oportunidad de encender mis llamas contra monstruos de mazmorras antes. Es natural que mis niveles aumenten rápidamente. Herm tuvo que estar de acuerdo. Luchar contra monstruos realmente lo estaba nivelando rápidamente. No pasaría mucho tiempo antes de que su clase llegara al máximo y tuviera que cambiarla por una nueva. Aún así, dijo, volviéndose para mirar el largo tren de peregrinos detrás de ellos, nunca esperé que reuniríamos a tanta gente. ¿Realmente dudaste de lo persuasivo que puede ser el sacerdote Bane? Alice se burló. En cada lugar al que vamos, terminamos con más y más seguidores. Siento que tenemos 1000 solo en Rille. Menos mal que las hormigas nos están alimentando, señaló Herm. Por supuesto. El grande está con nosotros. El joven se rascó la mejilla y no dijo nada. No era particularmente inteligente, por lo que probablemente estaba equivocado, pero supuso que el grande simplemente se estaba asegurando de que no murieran de hambre, en lugar de instarlos a seguir adelante. No es que realmente importara, él se estaba divirtiendo y Alice se lo estaba pasando muy bien, así que no tenía ningún motivo para darse la vuelta y regresar.
¿Crees que la próxima ciudad será tan acogedora como la anterior? ¿Por qué no lo harían? Venimos en una peregrinación santa. No tienen motivos para hacernos retroceder. Pero, ¿no está esta ciudad fuera del territorio de la colonia? Y entonces, la luz del grande es universal. Estoy seguro de que todo estará bien. Se giró y miró a las hormigas a su alrededor. Ciertamente no parecían estar tan relajados como Alice, constantemente en alerta, con mensajeros corriendo arriba y abajo de la columna en todo momento. De repente, dos de los soldados cercanos se volvieron hacia un parche en la pared, flexionando sus mandíbulas mientras se preparaban. Dio un paso hacia ellos sin dudarlo. Cuando lo miraron, se dio unos golpecitos en el pecho. Permíteme, dijo. No pudieron entender sus palabras, pero sabían a qué se refería y retrocedieron una fracción. Hearn se quitó la enorme hacha del hombro y le dio algunos golpes para calentar sus brazos, luego esperó. Un minuto después, una bestia frenética y con ojos enloquecidos se abalanzó desde la pared y roció al joven con fragmentos de piedra. Obtuvo un destello de pelaje, garras y unas fauces rojas antes de completar su movimiento, hundiendo su hacha profundamente en la bestia. Con una llave, sacó su arma y miró al monstruo. Cuando estuvo seguro de que no se estaba moviendo, se volvió hacia los soldados, inclinó la cabeza, lo que ellos devolvieron con sus antenas, y luego volvió a trotar por la línea para alcanzar a Alice, dejando a los soldados con su comida. Las hormigas pueden encargarse de eso, ¿sabes? En todo caso, simplemente les estás quitando experiencia. Hearn giró los hombros, incómodo. Debe ser difícil guiar a tantos humanos a través del calabozo durante una ola. Siento que deberíamos ayudar tanto como podamos. Alice abrió la boca para responder, pensó por un segundo y luego la cerró. Tienes razón, admitió a regañadientes. Conseguiré el siguiente. Saludos, jóvenes, los saludó Vane mientras se dirigía hacia el fuego. Otro día difícil siguiendo el camino divino ha llegado a su fin. Espero encontrarte bien. Hearn agachó la cabeza en reconocimiento mientras el sacerdote se acercaba, con antenas sagradas moviéndose en la parte superior de su túnica. Alice sonrió emocionada y juntó las manos. Estuvo bien, gracias, sacerdote Vane. Hicimos todo lo posible para ayudar a proteger la columna e incluso apoyamos a los soldados mientras luchaban contra las apariciones de mazmorras. Sí, nuestros amigos me informaron de lo útiles que fueron ustedes dos hoy, el sacerdote señaló con la mano que le quedaba hacia las hormigas, que todavía estaban de servicio junto a ellas. Están agradecidos por su ayuda. Ha sido muy difícil para ellos protegernos a lo largo de este viaje, dado el estado del calabozo. Me temo que debemos dar un paso al frente y hacer más para defendernos si queremos llegar al final del viaje. Fin. Alice se puso de pie. No se preocupe, sacerdote Vane. Estamos más que felices de hacer nuestra parte. ¿No es así, Hearn? Sorprendido por haber sido incluido de repente, todo lo que el joven pudo hacer fue asentir bruscamente. Vane se rió cálidamente. Con almas valientes como usted entre nosotros, mi corazón se tranquiliza. Mañana llegaremos a nuestro destino actual y espero que seamos bien recibidos, pero debemos estar preparados para ser rechazados. Estamos fuera de las tierras de la colonia. En este momento, y los ciudadanos de Torpins Rest no están obligados a acogernos. El grande los persuadirá, dijo Alice efusivamente, estoy segura de ello. Tu fe es fuerte, le sonrió Vane. Pero el grande puede ver esto como una prueba que debemos superar. En cualquier caso, te agradezco el calor de tu fuego, pero debo irme. Le agradecieron su tiempo, pero el sacerdote ya se estaba moviendo, caminando por la columna hacia el siguiente incendio. Saludaría a cada peregrino antes de que terminara la noche, como lo hacía todas las noches. Es increíble, susurró Alice. Hearn ascendió. Realmente lo era. Hearn hizo una mueca y Alice se encrespó a su lado, lista para explotar, y sintió una ira similar hirviendo entre los peregrinos que lo rodeaban, pero el sacerdote Vane mantuvo la calma. Paz, amigos, dijo, su voz sonora resonó entre los peregrinos reunidos junto con la fuerza de guardias armados que los habían recibido afuera de la puerta de Torpins Rest. Estamos en una peregrinación santa y no tenemos ningún deseo de enojarnos o pelear con la gente de su ciudad. Simplemente bien, bramó el hombre que encabezaba la procesión desde la ciudad de Dungeon, envuelto en su túnica púrpura de oficina. Entonces toma a tus asquerosos maestros insectos y abandona este lugar. Sois adoradores de monstruos paganos no deseados, y veros me ensucia los ojos. Hearn parpadeó. Sintió que eso estaba fuera de lugar. Alice casi explota.
No hay necesidad de faltarle el respeto, dijo Vayne suavemente, pero Herm pensó que podía haber detectado un ligero problema en su tono. La colonia es un santo milagro que ha salvado y elevado a nuestro pueblo. Te lo ruego, no los menosprecies, porque no te han hecho nada. Y nunca lo hará, resopló el hombre. Todo el mundo sabe que las hormigas tienen demasiado miedo para acercarse al reposo de Torpin, porque temen nuestra justifuria. Caminamos por el verdadero camino y no nos inclinaremos ante estas patéticas criaturas. Ahora, si puedes encontrar lo que queda de tu columna vertebral, date la vuelta y vete. No eres bienvenido aquí y nunca lo serás. Herm creyó ver el ojo de Vayne temblar, pero el sacerdote mantuvo la calma. Se volvió hacia los peregrinos y les habló con dulzura. Dejaremos este lugar en paz, afirmó. Partamos. Sí, se burló el funcionario. Cobardes todos ustedes, al igual que su grande. Si esa patética bestia mostrara su cara aquí, la aplastaríamos bajo nuestros zapatos como el insecto que es. La expresión tranquila de Vayne se torció en un instante. Herm suspiró y cogió su hacha, moviendo los hombros. De alguna manera, había pensado que esto podría suceder. En realidad no quisimos quemar el resto de Torpin, protestó Alice. La gente simplemente se dejó llevar un poco. Tuvimos suerte de que la colonia estuviera allí para mantener las bajas al mínimo y ayudar a reconstruir. Las cosas podrían haberse puesto muy feas, dijo Herm. Nos provocaron. El gentil gigante a su lado frunció el ceño. El hecho de que alguien se burle de mí no significa que deba darle un puñetazo en la cara. Tú eres quien me dijo eso. Eso es cierto. Por supuesto que es cierto. Pero no deberían haber dicho nada sobre el grande. Herm pensó por un momento y luego asentado. No había ninguna necesidad de insultar así a su salvador. Era casi como si el líder de Torpin's Rest quisiera provocarlos. Pasó por encima de un montón de escombros y le tendió una mano a Alice, que ella agarró mientras trepaba por encima. Entonces, ¿qué pasó con Deepward? Preguntó. Su amigo le soltó la mano y le sacudió el vestido, intentando quitar el polvo y las cenizas. Deepward fue un error de juicio. Creo que la gente simplemente estaba emocionada después de Torpin's Rest. El sacerdote Vayne intentó detenerlos, realmente deberían haber escuchado, se quejó Alice. Deepward no fue tan grosero con nosotros. Aún así, un poco más de modales y griega. ¿Y no habríamos quemado su ciudad hasta los cimientos? Sí, eso. Se encontraron con varias hormigas que luchaban por mover una viga de madera carbonizada, talladoras, a juzgar por el tamaño, así que Herm dejó su hacha y las ayudó a levantarla, liberándola de los ladrillos desmoronados que la pesaban. Movieron sus antenas hacia él en señal de gratitud y él les devolvió la sonrisa antes de tomar su hacha y continuar caminando. Al menos fueron mucho más acogedores cuando llegamos a Hacktown, dijo Alice con firmeza. Nos dejaron entrar, Vayne predicó, descansamos y luego nos fuimos pacíficamente. Creo que estaban realmente asustados, observó Herm, recordando. La gente en Hacktown realmente parecía querer evitarme. Más de lo habitual, quiero decir. Por muy grande que fuera, la gente tendía a evitarlo en el mejor de los casos. Alice resopló. Bueno, si un poco de miedo es lo que se necesita para mostrar buenos modales y hospitalidad, eso dice mucho más sobre ellos que sobre nosotros. Supuso que había algo de verdad en eso. Si los peregrinos hubieran recibido una acogida normal, nada de esto habría sucedido. Se preguntó si la reacción hostil que obtuvieron se debió a los peregrinos, o tal vez porque estas ciudades más pequeñas eran extremadamente paranoicas y vivían justo en los límites del territorio de la colonia. Tener un nido de hormigas monstruosas tan enorme y próspero justo al lado de tu ciudad probablemente no fue bueno para tus nervios. En cierto modo, podría haber sido mejor si la colonia los hubiera conquistado para que pudieran descubrir que todo estaba bien y simplemente relajarse. Luego llegamos aquí, habla Croc. Herm pateó una piedra. Se deslizó por lo que quedaba de la calle destrozada y se detuvo contra la cara de una estatua que conmemoraba al fundador de la ciudad minera. Algunos peregrinos la habían derribado durante el asedio. Está bien, esto definitivamente no es culpa nuestra. Proclamó Alice, golpeándolo en el pecho con un dedo. Fuimos súper amables. No llegamos con ninguna hormiga. Mantuvimos a la mayoría de los peregrinos alejados de las puertas. Vayne hizo todo lo posible para parecer no amenazante e inofensivo. ¿Cómo puede alguien culparnos por ahí? Agitó una mano hacia la ciudad en ruinas que los rodeaba. ¿Qué pasó? Ella no estaba completamente equivocada, tal como lo vio Herm.
Bane, las hormigas y los peregrinos habían decidido que entrar en desacuerdos espirituales y quemar ciudades no era el objetivo de la peregrinación, por lo que habían hecho todo lo posible para minimizar las posibilidades de que algo saliera mal. Se habían hecho todos los esfuerzos posibles para evitar la ofensa o la apariencia de amenaza. Sin embargo, la gente de Blackrock realmente no los quería cerca. Lo cual estuvo bien. Si simplemente lo hubieran dicho, Hearn estaba bastante seguro de que los peregrinos se habrían dado la vuelta y habrían seguido moviéndose. Pero no lo dijeron simplemente. Colgaron pancartas en sus paredes burlándose de la colonia. Cantaron canciones burlándose de Bane, de los peregrinos y del grande. Si eso hubiera sido todo, tal vez todo hubiera estado bien. Cuando la delegación de Blackrock dijo cosas lamentables sobre la reina y Bane se había visto obligado a dejar sueltos a los peregrinos por la ciudad. Si las hormigas se hubieran enterado de lo que se dijo y... Hearn no quería pensar en eso. Miró las ruinas humeantes de Blackrock. Lo que alguna vez fue una ciudad minera grande e industrial, ahora es un cráter destruido. Creo que hicimos algo bueno aquí, decidió, pateando otra piedra. Alice asintió con firmeza. Me alegra que estés de acuerdo. Probablemente deberíamos regresar con los demás. El sacerdote Bane probablemente esté cerca de terminar su sermón. Los dos regresaron a la reunión y, de hecho, Bane estaba en pleno apogeo sonoro, predicando con todo su corazón a los residentes acurrucados y temblorosos de esta una vez orgullosa ciudad. Ahora te espera una vida mejor. Proclamó. Vivir a la luz de la verdad, protegido, abrigado por el poderoso caparazón de la colonia. Recordarán este día y lo recordarán con cariño como el día en que sus vidas cambiaron para siempre. Para mejor. Y cualquiera que desee unirse a nosotros. En nuestra santa peregrinación son más que bienvenidos. El tiempo del ascenso del grande se acerca cada vez más. Las hormigas ya estaban ayudando a reconstruir, estableciendo un perímetro defensivo para defenderse de la ola y preparándose para el largo plazo. Con el tiempo, más hormigas se unirían a su columna para compensar a las que se quedaron atrás. Y algunas personas también se unirían a ellos. Hearn no estaba seguro de por qué, pero algunos siempre lo sabían. Ya podía verlo entre la multitud. Algunos ojos brillantes aquí y allá, algunas miradas extasiadas llenas de asombro. Esas personas dejarían atrás todo lo que habían conocido y se unirían a los peregrinos en su larga marcha hacia las profundidades. Solo espero que no quememos más ciudades, suspiró Hearn. No le gustaba el humo. Era extraño poder oler la muerte. Parecía el tipo de cosa que no debería tener olor. Claro, cosas como la descomposición y la podredumbre tenían un olor distintivo, extremadamente potente, pero eran distintos de la muerte misma. Una función de la muerte, en cierto modo. Cuando una persona moría frente a ti o a tu alrededor, no había un olor discernible, hasta donde Hearn podía decir. No era como si el alma abandonando el cuerpo fuera algo que su nariz pudiera detectar. Sin embargo, mientras estaba en el precipicio del segundo estrato del calabozo, podía oler la muerte. No le gustó. Hace tanto frío, Alice se estremeció mientras permanecía a su lado, mirando hacia la oscuridad que se agitaba lentamente. Hará más frío una vez que lleguemos allí, dijo. No quiero pensar en eso. Al menos se supone que hará más calor una vez que lleguemos al tercero. Por lo que había oído, Hearn no estaba seguro de que ella disfrutaría mucho más del calor que del frío. Había conversado con algunas hormigas de las dos capas siguientes y le parecía que ninguna de las dos era tan hospitalaria. Solo cuando llegaran al cuarto encontrarían un clima que considerarían adecuado para la vida. Nunca pensé que estaría aquí, señaló en voz alta. Alice lo miró y luego retrocedió por el túnel con fuerte pendiente. La frontera entre el primero y el segundo estaba ante ellos, una frontera definida en el calabozo. A ambos les parecía una nube de tinta que giraba casi imperceptiblemente, un estanque oscuro al que podían arrojar una piedra. Después de un momento, se encogió de hombros, cogió un pequeño fragmento de roca y lo lanzó hacia adelante, suavemente, solo un par de metros. Cuando cayó en el estanque, la superficie plana no se onduló, no fue perturbada de ninguna manera, y el sonido de la roca golpeando el suelo del túnel llegó a él un segundo después, amortiguado. ¿Para qué hiciste eso?, preguntó Alice. Tenía curiosidad, se defendió Hearn. ¿Y qué pasa si alguna desagradable bestia de las sombras sale de allí y te arranca la cabeza? Ella lo regañó. Tienes que tener más cuidado. Hearn consideró distraídamente decirle que era mucho mejor matando monstruos que ella, pero decidió no hacerlo en el último minuto. A Alice no le gustó especialmente que se lo recordaran. Probablemente deberíamos regresar, le dijo.
Vayne nos dijo que no deberíamos estar aquí mucho tiempo. Buena idea. El campamento no estaba muy lejos, construido en una gran caverna formada por la intersección de múltiples túneles. Un fenómeno común, le dijeron. Los pasajes entre estratos eran mucho más raros que los túneles regulares, por lo que a menudo había una convergencia cuando había uno cerca. Los muros formados de piedra endurecida eran patrullados por peregrinos armados, cientos de ellos a la vez, y las hormigas barrían la mazmorra circundante en un ciclo interminable. Aún así, los efectos de la ola eran imposibles de ignorar. Los monstruos saldrían del suelo dentro del campamento a todas horas. Uno incluso emergió justo debajo de la pared, colapsando en un amplio tramo mientras se liberaba. Aún así, los peregrinos se unieron y lucharon contra ellos lo mejor que pudieron. Probablemente era algo bueno que hubieran estado peleando tanto recientemente. Casi todo el mundo se estaba acostumbrando a blandir algún tipo de arma. Incluso las ancianas. Hearn y Alice saludaron a los guardias, quienes los dejaron entrar sin problemas y luego se dirigieron hacia la parte trasera del campamento, donde lindaba con la pared de la caverna. Encontraron a Vayne no muy lejos, hablando con un grupo grande junto a un fuego crepitante. Debemos permanecer aquí al menos una semana, insistió Vayne. Su devoción es un mérito suyo, hermana Mira, pero no permitiré que miembros de esta peregrinación se pierdan innecesariamente. ¿No nos protegerá el grande de la enfermedad del calabozo?, exigió la mujer de cabello gris. Todo el mundo está seguro de que nuestra ausencia de síntomas se puede atribuir a la protección del caparazón sagrado. El grande ha extendido sus mandíbulas para protegernos de muchos daños, de eso no tengo ninguna duda, coincidió Vayne, pero para otras pruebas, se espera que llevemos las cargas nosotros mismos. El maná se espesa precipitadamente a medida que descendemos. Y si avanzáramos hacia el mar de las sombras sin templarnos, entonces muchos de nosotros flaquearíamos. Se necesita tiempo que podemos utilizar para reflexionar y meditar en nuestro profundo viaje. Mira no parecía estar muy de acuerdo con él hasta sus últimas palabras. Quizás le gustó la idea de la reflexión y la meditación, ya que sonaba lo suficientemente sagrada para su gusto. Ella agradeció al sacerdote por su tiempo y se alejó. Gran parte de la multitud la siguió. Los dos jóvenes peregrinos se acercaron y Vayne les sonrió. Ah, Alice y Hearn, ¿cómo les va hoy? Bien, padre, dijo efusivamente Alice. Estábamos justo afuera del campamento mirando el túnel. ¿Realmente vamos a tener que esperar una semana antes de poder descender? El sacerdote se puso serio y asintió. Sí, me temo que debemos hacerlo. Incluso más puede ser necesario, aunque espero que ese no sea el caso. La devoción de estas personas arde con fuerza, y odiaría obligarlos a retrasar su viaje sagrado. Enfermedad de las mazmorras es una preocupación muy real y verdaderamente peligrosa. Hay muchos en el campamento que han estado sufriendo en silencio. Si no fuera por la ayuda de nuestras hermanas hormigas, me temo que cientos, tal vez más, ya habrían caído. Miró a su derecha, donde las hormigas habían excavado un gran espacio en la pared de la caverna y habían creado una zona de bajo maná en su interior. Se esperaba que todos ellos pasaran tiempo adentro, dejando salir lentamente el maná de sus cuerpos y luego saliendo nuevamente. Al llenarse y vaciarse de maná, se irían adaptando gradualmente. Tú y yo probablemente debemos regresar, Alice, le dijo Hearn. Ella resopló y luego trató de disimularlo con una tos, no queriendo parecer difícil delante del sacerdote. Entonces recordó algo. Oh, Vayne, dijo, necesito avanzar en mi clase y pensé que debería hacerlo hoy. ¿Esperaba que pudieras aconsejarme? El hombre armado sonrió y se sacudió la bata. Por supuesto, estaría encantado de hacerlo. Al fin y al cabo, esa ha sido mi vocación durante mucho tiempo. ¿Te puedo recibir su consejo también entonces, sacerdote Vayne? Alice chilló. No es necesario que preguntes. Mis conocimientos siempre están disponibles para mis hermanos y hermanas en la fe. Por favor, cuéntame tus construcciones hasta ahora. No había mucho que contar, Hearn todavía era, en este punto, un simple trabajador, y Alice había sido una aprendiz de maga, la más básica de las clases introductorias de magas. El sacerdote asintió pensativamente como si todo aquello fuera información profunda e interesante. ¿Y qué tipo de clases tienes disponibles para el cambio? Él dijo. Hearn tenía algunas opciones interesantes, probablemente basadas en los niveles de habilidad más militaristas que había estado adquiriendo. Cosas como soldado, bruiser, axewielder. Oh, hay algo extraño aquí, dijo. ¿Qué es un templario del gran iniciado? No creo haber oído hablar de ese.
Oh, dijo Alice, yo también tengo eso. ¿Has oído hablar de eso? Bane. Los ojos del sacerdote estaban desorbitados y Herm pensó que podría estar empezando a echar espuma por la boca. Un milagro. Rugió. El conglomerado subterráneo es una confederación flexible de ciudades, reinos, casas de comerciantes y caravanas itinerantes de Bratian que viven en las aguas del cuarto estrato. El lago sin fin. Rebosante de vida y maná acuático, el lago es el entorno ideal para que vivan los Bratian, aunque son capaces de vivir tanto en la tierra como bajo las olas. Históricamente, su gente vivía en o alrededor de fuentes de agua dulce fuera del calabozo, y los más amantes de la paz todavía lo hacen. Dentro del cuarto, sin embargo, es donde ahora residen la mayoría de los Bratian de Pangera. Extracto de sobre el pueblo del cuarto de Tyr. La aplastante presión de las aguas disminuyó cuando Teraz se deslizó dentro de la barrera nacarada erigida por su pueblo. Los músculos anudados se aflojaron y la tensión desapareció de sus escamas mientras sonreía por lo que parecía la primera vez en semanas. En realidad, solo habían pasado 1 o 2 días, pero el maná de vida extra gracias a la ola parecía presionarlo. Las aguas del lago sin fin estaban vibrantes, llenas de energía y vida, pero el maná era muy espeso. Cuando nadaba, sentía como si el peso de las montañas que se elevaban en el cielo lo presionaran. El peso añadido de la interminable marea de monstruos no hizo nada para ayudar a que la sensación disminuyera. Bienvenido a casa, Teraz. ¿Cómo encontraste la corriente? Piris, debería haber sabido que me estarías esperando. Por supuesto, no quisiera que te perdieras entre los peces y te confundieras. ¿Te parezco un pez? ¿Se supone que debo responder eso? Su primo le sonrió con picardía y Teraz negó con la cabeza. He regresado de una importante misión de exploración para el sátrapa, y me esperas aquí en la frontera de nuestras tierras simplemente para lanzar insultos. Sacudió su cabeza de escamas doradas. ¿Qué dirá tu madre? Ella se encogió de hombros, sus piernas flotando mientras las aguas cambiaban. ¿Qué dice ella siempre? Tienes que hacerlo mejor. Deja de perder el tiempo. Deja de batir las aletas. Ya no escucho. Fue un poco inquietante escuchar esto. ¿Realmente su tía y su prima se habían peleado tanto? No tenía idea. No hablemos más de esto, cortó la conversación. Debo volver a hablar con tu padre y no deseo oír más de esta falta de respeto familiar. Piris frunció el ceño pero guardó silencio mientras los dos nadaban cerca del fondo arenoso, lanzándose entre la exuberante vida vegetal y las malas hierbas a la deriva mientras se adentraban más en el agua reclamada por los Bratian. Pronto se encontraron con las granjas exteriores, altos campos de carpas y lotos que se extendían en lo alto. Patrullas de soldados nadaban en líneas organizadas, siempre atentas a los monstruos que aparecían dentro de la barrera o a esas bestias enloquecidas que se abrían paso entre los cantos de sirena y atacaban. Más allá de las tierras de cultivo, se toparon con las casas de Crelio, con forma de cúpula hechas de arenisca, cuidados jardines y enormes corales. Pequeños peces se agachaban y saltaban por todas partes, escondiéndose en esponjas incrustadas en techos y paredes. Los Bratian estaban por todas partes, sus escamas vibrantes de muchos tonos brillaban en la luz tenue y cambiante. A lo lejos, se alzaba el corazón de la ciudad, con imponentes estructuras de arena que se elevaban desde el lecho del lago, junto con enormes hojas de esponja que se elevaban cientos de metros hacia la luz. Deberíamos acelerar un poco el ritmo, sugirió, no quiero hacer esperar a tu padre. Su primo asintió y el agua comenzó a girar frente a ellos mientras empleaban su mará. Pronto, estaban atravesando el lago, con una corta corriente en chorro arremolinándose detrás de ellos. Solo redujeron la velocidad cuando se acercaron a los confines del centro de la ciudad y los guardias se les acercaron. Teraz. Finalmente regresé, ya veo. Me preocupaba que nos enviaran a buscarte pronto. El viejo bratiano bajó su lanza e indicó el brillo opaco y descolorido de las escamas de sus brazos. Me estoy haciendo demasiado mayor para ir más allá de los límites, es bueno que hayas encontrado el camino de regreso. Eres la bestia más impresionante que jamás haya visto en Endless Lake, sonrió Teraz. No puedo imaginar un día en el que Mothla el Magnífico se vea obligado a retirarse. Entonces te falta imaginación. El viejo guerrero se volvió hacia los guardias que patrullaban con él. Ustedes dos escolten al joven maestro y a la señora de regreso al palacio. Yo terminaré aquí. ¿No tienes ganas de volver a visitar el palacio, Mothla? Teraz se rió entre dientes. El anciano hizo una mueca. Odio ese lugar, dijo rotundamente, y Piris lo miró sorprendido. Él se dio cuenta y gruñó.
Soy demasiado mayor para que se molesten en castigarme por mi falta de respeto, pequeña. Hay algunas ventajas en ser una escala de grises como yo. De todos modos, no es tu familia la que agita mis aletas. Simplemente hay demasiadas bromas sobre. Siento que alguien tiene que anunciarte antes de que puedas entrar al baño. Ella se rió. Eso es casi cierto. Al menos para la madre y el padre. Bien. Ahora date prisa, necesito volver al trabajo. Se hizo reflexionar a Teraz sobre la opinión de Mozla mientras pasaba las siguientes 2 horas entre dignatarios, cada uno de los cuales exigía que se le anunciara antes de que se le permitiera entrar en su presencia. El acceso al sátrapa no fue fácil, ni siquiera para su sobrino. Cuando finalmente logró llegar al palacio interior, había empezado a añorar de nuevo las aguas abiertas más allá de la barrera. Joven Teraz, mi sobrino. Bienvenido. El sátrapa Umizan era bastante grande para ser un bratiano. Teniendo en cuenta que pasó todo el día descansando en su trono mientras se ocupaba de asuntos administrativos, era algo de esperar. El suministro interminable de pescado dulce que le trajeron sus asistentes tampoco ayudó. Padre. Prometiste que dejarías de comer bocadillos esta semana. Piris lo regañó. Oh. Piris. Yo, no te vi allí. El sátrapa intentó esconder un plato de pescado detrás de su trono con una mano y fracasó estrepitosamente. No le digas a tu madre, ella entrecerró los ojos y cruzó los brazos sobre el pecho. Por favor. Sátrapa, sonrió Teraz, he regresado de mi misión de exploración en el enclave avanzado. Hay mucho que discutir. De inmediato, la conducta de Umizan cambió y se enderezó en su trono, con una luz fría brillando en sus ojos. Bien. Necesito aprender más sobre nuestros nuevos vecinos. Estas hormigas.